Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticas y física.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la división, más exactamente en los números decimales. Recordemos lo siguiente: las operaciones básicas con números decimales, como la suma, la resta, la multiplicación y la división, siguen principios similares a las operaciones con números enteros. En otras palabras, aquí en la división, que es lo que vamos a fortalecer en este video, con respecto a los números decimales, vamos a operar la división normalmente como la veníamos haciendo con los números naturales o los números enteros. Recordemos que estas operaciones son fundamentales en aritmética y se aplican de manera similar como los números enteros. Básicamente aquí lo que tenemos que tener en cuenta es la posición del punto. En la división, recordemos exactamente qué habíamos dicho de la división, ¿no? La división con números decimales implica dividir como si fueran números enteros. Y luego colocamos el punto decimal en el resultado de manera que el cociente tenga la misma cantidad de lugares decimales que el dividendo original. En pocas palabras, recordemos inicialmente cuáles son las partes de una división y después hacemos un problema para entender mejor esa explicación teórica. Entonces recordemos que este 54, como una de las partes de la división, hace la referencia al dividendo, ¿no? El 9 es lo que yo llamo el divisor, el 6 es mi cociente o resultado y el 0 es mi residuo o resto. Básicamente esto me permite recordar las partes de la división. Ahora veamos lo siguiente. Ya dijimos que la división funciona como si fueran números enteros, pero tenemos que tener en cuenta aquí que la división lo podemos manejar de tres formas: cuando el decimal está en el dividendo, cuando el decimal está en el divisor y cuando el decimal está en el dividendo y en el divisor. Para cada uno de estos casos vamos a ver cómo es que podemos dividir. Entonces iniciamos con el decimal en el dividendo. Entonces cuando hablamos del decimal en el dividendo, simplemente nos remontamos ¿a qué? A un número decimal que vamos a dividir, el cual la coma se encuentra en esta parte de acá, en la parte del dividendo. Entonces, normalmente, ¿qué hago yo? Para este tipo de casos, dividimos como si estuviéramos dividiendo en los naturales. Entonces, inicialmente nos vamos a ir de la tabla del 23 para facilitar los procesos. Y, al igual que en los naturales, pues separamos las cifras en 2 y buscamos un número que multiplicado por 23 se me acerque o aproxime al 79. En este caso es el 3, ¿cierto? Porque 23 por 3 es 69, que es el más cercano a 79. Entonces ubicamos el 3 aquí en el residuo y multiplico. 3 por 3, 9, a 9, 0, 3 por 2, 6, a 7, 1. Perfecto. Bajo el siguiente número, 106. Y ahora busco en la tabla el número que más se me aproxima al 106. En este caso es el 4, ¿cierto? Porque 23 por 4 es 92. Y ya el 5 se me pasa, entonces el 4 es el número que coloco acá y sigo dividiendo como normalmente lo venimos haciendo. Entonces hacemos 4 por 3, 12, a 16, 4, y 4 por 2, 8, este me quedó convertido en 9, o sea, a 9, 1, perfecto. Ahora bajamos el siguiente número, que es el 4, en 144 el número más cercano es el 6, entonces colocamos el 6 aquí en el residuo y continuamos con nuestra división. Entonces decimos 6 por 3, 18, a 24, 6, y 6 por 2, 12. Este que me prestó 2 quedó convertido en 12, o sea, a 12, 0. Si observamos acá, debería bajar el siguiente número, pero aquí me encuentro que tengo la coma. En ese instante es que yo coloco la coma aquí en mi cociente. Y ahora sí bajo el 4 y pregunto, ¿por qué número multiplico a 23 para que me dé 64? El número más cercano es el 2, entonces coloco a continuación el 2 y sigo dividiendo. 2 por 3, 6, a 14, 8, 2 por 2, 4, este me prestó 1, quedó convertido en 5, o sea que a 5, 1, ¿cierto? Y bajamos el siguiente número, 184. Entonces buscamos aquí en las tablas cuál es el que más se me aproxima, que es el 8. 23 por 8 es 184, o sea que coloco el 8 aquí en mi cociente y multiplico. 8 por 3, 24, a 24, 0, y 8 por 2, 16, a 16, que fue que me prestó 2, es igual a 0. O sea que este es mi resultado final. Observamos que realmente dividir cuando tenemos comas en el dividendo es muy similar a la división en los números naturales. Continuamos. Pequeña invitación para que le des like y te suscribas al canal. Bueno, veamos el siguiente caso. Vamos a ver la división de decimales, pero teniendo en cuenta que el decimal se encuentra en el divisor. Entonces a continuación veamos el siguiente caso
Para tal efecto tenemos el número 1834 dividido 52,4. ¿Qué vamos a hacer acá? Observemos que aquí tengo la coma exactamente en el divisor. Para poder resolver este tipo de ejercicios, lo normal es que esta cantidad siempre sea un número entero. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pensemos acá en la siguiente condición. Si yo tengo 12 dividido 4 y yo multiplico ese número por 3, por ejemplo, me va a quedar que eso es equivalente a 36 dividido 12. O sea, lo que yo hice acá fue que amplifiqué tanto el dividendo como el divisor, que si yo hago esta división me voy a encontrar que 3 por 4 es 12 y a 12 pues es 0, y que 3 por 12 es 36, a 36 0. Lo que yo puedo observar acá es que esta parte de mi cociente se sigue manteniendo igual, ¿sí? Independientemente de que haya multiplicado por 3, pude haber multiplicado por cualquier número, siempre que yo amplifique una división tanto en el dividendo como en el divisor, su resultado va a ser el mismo. ¿Esto para qué? Pues simplemente para utilizar la base 10 y poder hacer una transformación de este número de tal manera que me quede una cantidad entera. Entonces lo que yo hago es que multiplico por un número de la base 10, dependiendo de las comas que tenga que mover en el divisor. En este caso, como tengo que mover la coma solo en un lugar, pues multiplico por 10. Y al multiplicar por 10, la expresión me va a quedar como 18.340 dividido 524. Y este número, al ser una cantidad entera, me va a quedar mucho más fácil de dividir, que es el que vamos a dividir a continuación, ¿cierto? Entonces 18.340 dividido 524, ¿a qué corresponde? Pues valgámonos de la tabla acá del 524 para facilitar operaciones. ¿Listo? Entonces lo que yo hago es que separo inicialmente en cifras de 3, como siempre. Sé que no encuentro un número que multiplicado por 524 se aproxima a 183, entonces lo que hago es que corro un lugar la coma. Y ahora sí, busco en las tablas un número que multiplicado por 524 se me aproxime a 1834. En este caso es 524 por 3, que es 1572. Vendría a ser 3, ¿cierto? ¿Y a qué equivale 3? Pues este 3 lo que hago es que multiplico 3 por 4, 12. 12 a 14, 2, ¿cierto? 3 por 2, 6. Este me prestó una, quedó convertido en 12. Entonces 6 a 12, 6. Y 3 por 5, 15. Este me prestó una a 17, 2, 262. Ahora bajo, a continuación, bajo el 0, la siguiente cifra, y busco un número que multiplicado por 524 se me aproxima a 2620. En este caso es el 5 y es entero, ¿cierto? Entonces yo digo que el 5 multiplicado por 524 me da 2620. Ese 5 es el que utilizo acá. Entonces hago la multiplicación. 5 por 4, 20, a 20, 0. Este me prestó 2, quedó convertido en 0. Entonces 5 por 2, 10. Este que estaba convertido en 0 me pide una prestada, queda convertido en 10. 5 por 2, 10, a 10, 0. Y 5 por 5, 25. Este me prestó una, entonces queda 25, a 25, 0. Es una división exacta. Entonces, si observamos de esta manera, podemos hacer la división cuando encontramos un decimal en el divisor. O sea, dicho de otra manera, 1834 dividido 52,4 es equivalente a decir 35, que era la forma como podíamos resolverlo. Entonces este va a ser mi resultado final. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer la comprobación para confirmar de que realmente se cumple. Entonces, como vemos, tanto el divisor como el cociente y lo multiplicamos. Y su resultado es mi comprobación. Entonces 5 por 4, 20. 20, cojo el 0 y llevo 2. 5 por 2, 10, más 2, 12. 12, cojo el 2 y llevo 1. 5 por 5, 25, más 1, 26. Y ese sería el resultado de mi primer número. Ahora multiplicamos el 3 por los 3 de arriba. 3 por 4, 12. Tomo ese 12 y lo ubico debajo de mis decenas. Dejo el 2 y llevo 1. 3 por 2, 6 más 1, 7. Y 3 por 5, 15. Y 15 es 15. Ahora hacemos la suma correspondiente y me queda 0. 2 más 2, 4. 6 más 7, 13. Cojo el 3 y llevo 1. 1 más 2, 3 más 5, 8. Y 1 es 1. O sea que mi resultado final es 18.340. Pero recordemos, como que estamos multiplicando un decimal, pues simplemente lo que yo hago es que, como aquí tengo una coma, solo un número con la coma, pues ese es el número que yo me devuelvo en mi resultado final y me va a quedar que el dividendo es 1834. De esta manera compruebo de que realmente mi división quedó correctamente.
Entonces, mi resultado final, ¿cuál va a ser? Pues mi resultado final es que el dividendo fue 1834. Bueno, ahora vamos a ver el tercer caso, el decimal en el dividendo y en el divisor. En este caso, pues tenemos en cuenta lo siguiente. Lo que vamos a encontrar es con dos expresiones en donde tanto en el dividendo como en el divisor tenemos una coma. Recuerde que lo que a mí me interesa es que el divisor quede como una cantidad entera. No importa que el dividendo tenga comas, podemos dividir normalmente como en los enteros, pero sí es importante para poder dividir que esta expresión del divisor sea un número entero. Si observamos acá, lo que yo necesito es correr esta coma a dos lugares. Para eso me da algo de la base 10, multiplico simplemente por 100, que es la cantidad que me permite que este número se vuelva entero. Y lo que voy a encontrar es que el número a dividir va a ser 8128 dividido sobre 128, porque corrí dos veces la coma en cada una de las cantidades, tanto en el dividendo como en el divisor. Y así pues me va a quedar mucho más fácil de dividir. Ya lo hicimos previamente. Entonces simplemente lo que voy a hacer acá es separar los lugares, pero para poder dividir me voy a valer de la tabla del 128, ¿cierto? Porque me queda más fácil las operaciones. Y busco un número que multiplicado por 128 se me aproxima a 812. En este caso es el número 6, ¿cierto? 128 por 6 me da 768. Entonces ya sé que el 6 viene aquí en mi cociente. Y multiplico 6 por 8, 48. A 52, 4. 6 por 2, 12. Este me prestó 5, quedó convertido en 6, ¿cierto? O sea, 16. Pido una prestada de 16. Me queda a 16, 4. Y este me quedó convertido en 6. 6 por 1, 6. A 6, 0. Entonces a continuación bajo el 8 y busco un número que multiplicado por 128 se me aproxima a 448. En este caso es por 3. 128 por 3 es 384. Entonces ubico el 3 acá y sigo dividiendo normalmente. 3 por 8, 24. A 28, 4. 3 por 2, 6. Este me prestó 2. O sea que necesito pedir una unidad prestada. Quedaría en 12. Y 3 por 2, 6. A 12, 6. Y este quedó convertido en 3. 3 por 1, 3. A 3, 0. Si quiero seguir dividiendo, pues debo colocar una coma aquí en el cociente y agrego un 0 en el dividendo y busco un número que multiplicado por 128 se me aproxima a 640. Entonces en este caso es el 5, vea, 5 por 128, 640. Entonces coloco el 5. 5 por 8, ¿qué es? 40. A 40, 0, ¿cierto? Y 5 por 2, 10. Y este me quedó convertido en 10, pues 0. Y 5 por 1, 5. Y este quedó convertido en 5, pues 0. Entonces mi resultado es 0. De esta forma es como terminamos nuestra división. Si observamos, pues quedó una división finita, donde me quedó una respuesta decimal en el cociente, pero me permite identificar que el número 81,28, si lo dividía por 1,28, pues su resultado iba a ser 63,5, que fue lo que acabamos de resolver. Entonces, de esta forma, es una manera como nosotros podemos dividir un número decimal que tenga coma tanto en el dividendo como en el divisor. Recuerde, la clave está en que este divisor siempre debe quedar como una cantidad entera. Entonces mi resultado final de esta división es 63,5, correspondiente a dividir 81,28 entre 1.28. Bueno, espero que les haya gustado esta información. Como siempre, acá les dejo algunos ejercicios por si deciden repasar sobre este tema, y la invitación es a que nos veamos en un próximo video. Muchas, pero muchas gracias.